Quien estudia tiene el propósito de aprender. Es tan bueno estudiar porque es sumamente bueno aprender. Y aprender es interesarse en el estudiar. Cuando hablamos de estudiar las Sagradas Escrituras, podemos llegar a comprender lo que se dice acerca de Dios, de su plan, de su propósito y de todas aquellas cosas que Él representa y todos aquellos asuntos relacionados con Él y el ser humano. Quien estudia las Sagradas Escrituras tiene la ventaja de descubrir grandes enseñanzas. Serán para provecho. Ese provecho puede ser el de adquirir poderes. Cuando hablo de poderes, me refiero, entre otros, a la fe. La fe desde la concepción de Dios. Esa concepción la define el libro de los Hebreos en su capítulo 11, versículo 1, que dice: es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para contrastar, presento una definición que se me ha ocurrido. Sí, y esta la hago con base en lo que he estudiado acerca de la fe que está en las Sagradas Escrituras. Dice así: fe es la construcción de algo, ver su realización y observar su terminación. Entre otras cosas, porque es que la fe tiene dos vertientes. Una, nos hablan de el poder que trae el tener fe, cuyo poder viene de parte de Dios. Y la otra es seguridad y confianza. Vamos a ver en este caso lo que significa la fe con poder o la fe de poder. Entonces, si la fe es la construcción de algo, ver su ejecución y observar su terminación, no con esto pues menoscabo la definición bíblica, sino que intento entender, y lo comparto, que la fe es crear algo que no podemos manufacturar, porque tiene que ver con un poder que sale de nuestro espíritu, creyendo en el acompañamiento de su ejecutor, que es Dios, que todo lo puede. La fe es realizar un acto humano usando un poder divino. Si podemos ver que todos podemos ser operarios de ese gran poder, vamos a entender que somos funcionarios de lo establecido por el Todopoderoso. Y si entendemos que somos ejecutores, solo nos queda llevar a cabo ese gran poder. La fe es un poder que está en nosotros. No hay que adquirirla, solo usarla. Ese uso depende de nuestra comprensión, al saber que está en cada uno y que es fácil ponerla en práctica, nos permitirá realizar grandes y maravillosas obras. Apropiarnos de la fe que está en nosotros, reitero, la fe como poder, nos facilitará el logro de grandes hechos y ver qué agradable, interesante y beneficioso resulta usar el poder de la fe. El mensaje para este momento es fe, el poder más grande. Y el primer punto que quiero desarrollar para ustedes es descubrir el poder de la fe. Cierto es que se habla mucho de fe, pero se le desconoce. Se dice que yo tengo fe, pero no se entiende lo que implica, lo poderosa que es, lo beneficiosa que es. Por eso vamos a mirar cómo descubrir la fe en cada uno de nosotros. Veamos lo que nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 22 y 23. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo
que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Este texto refiere lo que sucedió a aquella higuera que cuando Jesucristo y sus discípulos vinieron a buscar fruto y no lo hubo, entonces el Señor Jesús maldijo la higuera y se secó. Por supuesto, ellos asombrados con la orden de Jesús, ese árbol frondoso de muchas hojas, de muchas ramas, se había secado, con solo decirlo el Señor Jesús. Esto lo sorprendió, que cómo es posible que alguien ordene a ese árbol que se seque y se seca. La sorpresa de ellos no es solamente mirar la condición de la higuera seca, sino que se van a sorprender ahora mucho más cuando el Señor Jesucristo le dice, tened fe en Dios. En otras palabras, esa fe hay que descubrirla, porque cada uno la tiene y cada uno podía decir lo mismo que dijo el Señor Jesucristo, sécate higuera, y la higuera se seca. ¿Por qué? Porque hay convicción, hay seguridad, hay certeza y hay confianza de el poder recibido de parte de Dios para dar tal orden. Esto pues va a ser interesante para los apóstoles porque es un tema desconocido. Es algo que ellos no manejan, no entienden, pero el Señor Jesucristo les va a ir induciendo a través de sus enseñanzas para que ellos aprendan que la fe tiene ese tipo de poder. Quien emite una orden con fe, creyendo que ese poder viene de parte de Dios, estando seguros que lo que se dice se va a realizar, entonces la fe se descubre como algo especial, maravilloso, trascendente. Y eso es lo que el Señor Jesucristo va a enseñarle a sus discípulos. Veamos otro texto. Mateo capítulo 14, los versículos del 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que Pedro, al ver a Jesús caminando sobre las aguas, se le dio por decirle al Señor Jesús, ¿puedo yo hacer lo mismo? ¿Puedo caminar sobre la superficie del agua y no hundirme? El Señor Jesús le dice, ven, sí puedes, camina sobre las aguas, bájate de la barca y empieza a caminar y ven hacia mí. Y Pedro, dice el texto, claro, con mucha seguridad, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, se baja de la barca, pisa el agua y empieza a caminar por encima de las aguas. Esto debió darle a entender a Pedro que lo que hacía el Señor Jesús también era posible que él lo hiciese. Y empezó a caminar. Pero en el momento en que él recibe el fuerte viento en su cara y en su cuerpo, en el momento en que él se da cuenta de la realidad que está sucediendo, se vuelve incrédulo. Piensa que no es posible lo que él está haciendo. Y a lo mejor piensa que solo el Señor Jesús puede hacer ese tipo de milagros o de cosas sobrenaturales. Y empieza a hundirse. Por supuesto, ahí está el Señor Jesús, le da la mano, lo levanta. Y la recriminación del Señor Jesús no se tarda.
¿Por qué dudaste? ¿Por qué no tuviste la confianza y la seguridad que esas cosas tú las puedes hacer o las puede hacer cualquiera? Esto es interesante cuando empezamos a descubrir cosas que no hemos hecho, cosas que no han salido por nuestra boca y que pueden ser realizadas como milagros, como actos sobrenaturales. Veamos en la importancia de descubrir la fe de poder, del poder que da el Señor, de la orden que da el Señor para activar, si podemos decir esa expresión, de poder activar la fe que está en nosotros, la manifestación de lo que está dentro de nosotros, que es el poder de Dios que puede mostrarse con hechos extraordinarios, y es lo que Pedro empezó a ver. Él empezó a caminar sobre las aguas, que eso no es normal, que eso es algo sobrenatural, es algo que no se puede hacer si no se tiene fe. Pedro aprendió que él podía hacer lo mismo, en este caso, lo que Jesús estaba haciendo. Debía tener la certeza en el nombre del Señor Jesús, porque la orden viene de Él para hacer grandes cosas, que muchas cosas son posibles si tenemos fe. Segundo punto, solo se requiere poca fe. En el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 20, el Señor Jesús le dice a sus seguidores, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Como antecedente a estas palabras del Señor Jesús es que los discípulos no pudieron sacarle el demonio a un joven, teniendo el poder, ¿no? Porque es que el Señor Jesucristo les había entregado su poder para sanar, para echar fuera demonios y para hacer milagros. Aquí, ¿qué es lo que cuestiona el Señor Jesús? ¿Y por qué les va a hablar en estos términos? Porque ellos, sabiendo que lo pueden hacer, no se llenan de entereza, no se llenan de confianza, no se disponen a que eso se vea, se realice. Y entonces, por supuesto, cuando ellos le preguntan, bueno, nosotros, ¿por qué no lo pudimos hacer? La respuesta del Señor Jesús es, por su poca fe. Ahora, yo diría que no es solamente por su poca fe, sino porque no usaron su fe en el poder del Señor Jesús, en lo que les había delegado Él, en el conocimiento del poder que tenían para poder sacar el demonio a este joven. Esto nos lleva a ¿qué? Que la fe es importante tenerla, y no se refiere el Señor Jesucristo que sea una fe inmensa, grande, poderosa, sino algo poco, muy poco. Se trata de tener fe, de tener confianza. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, recordemos que el grano de mostaza, la semilla de mostaza, es bien minúscula, bien pequeñita. O sea que el Señor Jesucristo les está diciendo, mire, no tuvieron la suficiente pequeña fe para hacer que este demonio pudiera salir. Y además los desafía para decirles, mire, si ustedes tuvieran poca fe, le pudieran decir a este monte, pásate de aquí o de allá, y el monte obedecería, o el monte se trasladaría. Más bien, el saber que no hay que tener una fe grande, inmensa, sino tener la fe, la pequeña fe, la suficiente fe, más bien, se podrían realizar grandes milagros. Reitero que cuando entendemos que el poder del Señor Jesús está en nosotros, podemos solamente disponer de Él, apropiarnos de ese poder
y entonces realizar lo que haría el Señor Jesús. Aquí volvemos a mirar el pasaje anterior cuando el apóstol Pedro le dice al Señor Jesús: yo también puedo caminar sobre las aguas, yo también puedo hacer lo mismo que haces tú, yo también puedo ordenar que no me hunda. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Ven, que significa haz lo mismo que yo. Di la palabra y verás las grandes obras. Aquí se requiere es que haya una fe pequeña, pero suficiente como para disponer del poder que hay en cada uno de nosotros, sobre todo cuando Jesucristo está en nuestro corazón, cuando Jesucristo es nuestro Señor, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, para poder realizar grandes milagros, grandes hechos sobrenaturales que solamente se consiguen con la fe en Dios y en el poder que Él ha dado a cada seguidor suyo. Otro texto bíblico que nos ayuda a comprender el anterior es el que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Observemos que entonces los apóstoles, creyendo que no tienen la suficiente fe, que no tienen esa capacidad para lograr esos hechos que quiere que el Señor Jesucristo vea, se imaginan que tienen que tener una inmensa fe, una fe muy grande, y por eso le dicen al Señor Jesús: aumentanos nuestra fe. Esto se entiende pensando en que ellos tenían muy poca fe y que por la poca fe no podían lograr lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, que ellos tenían esa capacidad para lograr grandes cosas. Aumentanos la fe. Los discípulos pensaron que no tenían tal capacidad y sobre todo esa inmensidad de la fe. Y por eso le dicen al Señor Jesús, pensando que Él tiene una gran fe, ¿no? Y pensando que por su gran fe, por el tamaño de su fe, Él hace todas esas cosas. Entonces le dicen al Señor Jesús: aumentanos la fe. La respuesta del Señor Jesús es sorprendente. Y es que le dice, reitera, ¿no? Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Solo basta tener la fe suficiente, la fe pequeña, la confianza pequeña, la certeza pequeña, la seguridad pequeña de lograr las grandes cosas que se hacen a través de ustedes. El poder no es de ustedes, es del Señor Jesús. Ustedes apenas son los conductores, los voceros, los instrumentos, los operarios de ese poder que les he entregado yo. Entonces, si hay una comprensión, en este caso de los apóstoles, la fe va a lograr grandes cosas como sucedió posteriormente. Los discípulos aprendieron y comprendieron que no necesitaban una fe muy grande para lograr grandes hechos en el nombre de Cristo Jesús. Tercer punto. La fe es un poder que da Dios. Estamos hablando de una de las vertientes que tiene la fe en la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta referencia nos lleva a comprender de dónde sale la fe que nosotros expresamos para lograr tales milagros, tales hechos.
Recordemos, no se trata del conocimiento de los hombres, no se trata de la argumentación humana, no se trata de ese poder mental que podía de pronto alguien decir que tiene un poder mental tan fuerte. No se trata de usar una ciencia esotérica. No, hay que comprender que el poder viene de Dios. Es Él el que da esa facultad o esa manifestación o esa potestad para hacer las señales y prodigios que ha entregado el Señor Jesús a sus seguidores. Estoy hablando en este mensaje a los seguidores del Señor Jesús. El apóstol Pablo nos habla de la importancia de entender que dicho poder es aquel que nos va a permitir hacer grandes cosas en el nombre del Señor Jesús. Hay un pasaje muy interesante, lo voy a citar textualmente, allá en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículos 12 y 13. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Un texto muy claro, muy definido, muy contundente, que nos habla de la posibilidad que tenemos cada uno de los seguidores del Señor Jesucristo para realizar grandes obras, grandes manifestaciones en el nombre de Jesús. Óigase bien. Sí podemos usar nuestra fe, que va a transmitir el poder del Señor Jesús, para ver grandes obras. El respaldo del Señor Jesús aquí es muy fundamental y lo dice claramente, ¿no? Todas las cosas que quisierais que se haga, pedidlas en el nombre mío. En otras palabras, por Él yo hago tal cosa. En el nombre de Él yo quiero que se realice tal cosa. Aquí lo que falla un poco es esa confianza, esa seguridad, esa certeza que vamos a ver en el próximo mensaje. Falta certeza, falta seguridad y lo más importante, creo yo, mis queridos hermanos y amigos, falta confianza en lo que tenemos del Señor. Si no tenemos confianza de lo que hemos recibido de Él, no lo podremos usar. Y aquí falta eso, la confianza. El Señor Jesucristo nos está dando la libertad y la autoridad para poder hacer grandes cosas en su nombre. Y esto va a hacer que Él se regocije y Él va a sentir complacencia cuando en su nombre logramos hacer grandes cosas y sobre todo de beneficio para la humanidad. Y un texto final para este mensaje, porque hay muchos textos en los que nos aseguran que si tenemos fe, si tenemos la confianza, si tenemos la seguridad de que ese poder está en nosotros y podemos expresarlo, entonces vamos a ver grandes cosas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Palabras del Señor Jesús como el mensaje final antes de su partida a los cielos. A los discípulos los equipó en conocimiento para que ellos pudieran realizar no solamente la tarea de la evangelización, sino que también siguieran haciendo las obras que el Señor Jesús hacía y hace. Observe que la frase es para sus seguidores. Está muy claro. Estas señales seguirán a los que creen. No dice
determinantemente para sus apóstoles. No dice determinantemente que son para los seguidores de aquella época, sino para los que creen. Abierta, pues, esta promesa para todo aquel que le crea al Señor Jesús, que está convencido que ese poder lo dio el Señor, esa delegación la dio el Señor para seguir haciendo las obras que el Señor quiere que se haga. Es para todos, sin distinción. Ni siquiera podíamos decir que son para los pastores, para los misioneros, para los líderes. No, cualquier persona en el nombre de Cristo Jesús puede hacer estas manifestaciones porque así están escritas. Conclusión. Es interesante repasar entonces que la fe es el poder más grande y más sobrenatural que está en cada seguidor de Cristo Jesús. Óigase bien, ese poder está en cada creyente y puedo asegurar que por el Espíritu Santo que está en cada seguidor de Cristo Jesús, llámese verdadero cristiano, y cuando menciono verdadero cristiano es que hay muchos que dicen ser, pero no lo son. Entonces, hemos hablado acerca de construir un deseo, verlo realizado y verificar su terminación cuando aplicamos la fe. La fe, pues, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si entendemos esto y el propósito que tiene este mensaje, que va a enseñarnos, porque una cosa es la enseñanza y otra cosa es el aprendizaje. El aprendizaje ya es lo que nos corresponde a nosotros cuando escuchamos una enseñanza. Descubrir esa fe es básico, es fundamental para ser un operario de ella. Y no es que se necesite una fe inmensa o una fe especial, no, poca fe, pero que haya esa disposición de transmitir el poder que hay de Cristo Jesús en cada uno de nosotros para ver las grandes maravillas. El Señor Jesús nos desafía para hacer grandes obras, maravillosas obras. Aún más, ese texto de Juan 14 nos lleva a decir, y mayores cosas haréis en mi nombre. Interesante, ¿no? Descubrir eso, valorar eso, empezar a mirar cómo se logra eso, esa fe tan inmensa. Y recordar que la fe es un poder que viene de parte de Dios. No es una invención humana, no es un poder mental, no es por sabiduría humana, sino porque el Señor le plació entregar ese poder a sus seguidores para seguir manifestándose a través de ellos. Aplicación. Mis queridos amigos y hermanos, este es un mensaje desafiante. Este es un mensaje que nos pone a meditar, pero también es un mensaje que nos lleva a mirar cómo nosotros podemos implementar, o no tanto implementar, sino cómo nosotros podemos descubrir y canalizar este propósito que tiene el Señor de que su poder sea transmitido a través de cada seguidor del Señor Jesús. Hoy aprendamos eso. Fundamental que lo hagamos, porque si lo hacemos, veremos las grandes obras de Dios que nos permitirá a nosotros seguir fortaleciendo esa confianza, esa esperanza en Él. Hoy es el día de empezar el gran desafío, el desafío de ese gran poder de Dios que tenemos cada uno de nosotros. Y les recuerdo, el próximo mensaje va a hablar de la fe como un instrumento de confianza y de seguridad para seguir estabilizando nuestra creencia en el Señor Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.